Vamos a avanzar ahora sobre la cuestión de la distribución de velocidades moleculares. ¿Sí? Hasta ahora dijimos, existe una función de distribución que llamamos f de bx, que me dice cuál es la probabilidad de obtener moléculas que se están moviendo con un componente de velocidad en determinado sentido entre determinados valores. Ahora nos vamos a interesar un poco más en qué características tiene esa función, digamos, cómo es esa distribución. Y vamos a llegar a lo que se conoce como ley de distribución de Maxwell-Boltzmann, que fue deducida por estos científicos y que da una idea de cómo es la distribución de las velocidades entre las moléculas. Entonces, bueno, si hablamos de la teoría cinética, podemos pensar la energía cinética, ¿sí? ¿Se acuerdan que era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado? Si tenemos en cuenta que la velocidad en módulo al cuadrado se puede descomponer en sus tres componentes, ¿sí? Podemos escribir una expresión para la energía cinética que tiene tres términos cuadráticos y que corresponde al cuadrado de la componente en x, en y y en z. Entonces, en principio, la energía cinética de cualquier molécula puede tener un valor entre 0 e infinito, ¿sí? Una molécula podría moverse a velocidades muy bajas o velocidades muy altas y en principio su energía cinética, calculada de esta manera, puede tomar cualquier valor, como dice acá, entre 0 e infinito. Pero además sabemos que en un gas, por ejemplo, no puede haber moléculas quietas, ni tampoco moléculas que se muevan a velocidad infinita, ¿sí? Entonces debe existir alguna función de distribución de esas velocidades, que nos dice, bueno, qué proporción de moléculas tiene velocidades entre determinado rango. Asociado con la distribución de velocidades, entonces va a existir una distribución de energías, porque si tienen determinadas velocidades, es lo mismo que hablar de determinadas energías. Entonces, existe una distribución de velocidades y de energías. Y hay ciertos hechos experimentales que nos permiten afirmar que eso tiene que ser así, digamos que existe una distribución, ¿sí? En general, esos fenómenos están relacionados con el efecto de la temperatura sobre determinadas propiedades. Por ejemplo, qué pasa con la temperatura sobre la presión de vapor de un líquido, la velocidad de una reacción química, ¿sí? La idea es, si todas las moléculas de un determinado gas tuvieran todas la misma energía, no podría observarse el comportamiento que se observa respecto de estas propiedades. Imagínense, por ejemplo, la cuestión de la presión de vapor de un líquido. Si pensamos en términos microscópicos, en el líquido hay moléculas que se están moviendo, de repente tienen las que tengan una energía suficiente, van a escapar de las interacciones que las mantienen unidas en el líquido y van a pasar a la fase vapor, ¿sí? Por eso se desarrolla la presión de vapor sobre un líquido en equilibrio. Piensen en un líquido que está encerrado en un recipiente y, como saben, existe un equilibrio de vaporización dinámico. Parte de las moléculas del gas condensan, parte de las moléculas del líquido se evaporan. Ahora, si todas las moléculas tuvieran la misma energía, las moléculas del líquido pasarían todas a la fase vapor o todas a la fase líquida, ¿sí? Esa existencia de un equilibrio dinámico sería irreal. Lo mismo para una reacción química. Nosotros sabemos que al aumentar la temperatura en general, y vamos a ver en general porque hay algunas excepciones, que lo vamos a ver en cinética, en general al aumentar la temperatura aumenta la velocidad de las reacciones químicas. Si entendemos que, por ejemplo, tenemos moléculas que necesitan adquirir cierta energía para reaccionar, ¿sí? Y si todas las moléculas de una muestra tuvieran la misma energía, al aumentar la temperatura no reaccionaría ninguna, hasta que se alcanza cierto valor de temperatura a partir de la cual reaccionarían todas, ¿sí? Y la evidencia experimental indica otra cosa. Indica que a una dada temperatura va reaccionando una fracción de las moléculas y al aumentar la temperatura, la fracción de moléculas que reaccionan en una unidad de tiempo, por ejemplo, va aumentando paulatinamente, ¿sí? Entonces, esto ya además nos indica que al aumentar la temperatura, aumenta la fracción de moléculas que superan cierta energía. Bueno, todos estos hechos están relacionados con que existe una distribución de energía entre las moléculas. Y esa distribución va cambiando con la temperatura. Estos fenómenos que estuvimos analizando tienen una característica respecto de su dependencia con la temperatura, y es que si las analizamos en términos cuantitativos, se encuentra que muchas veces la derivada del logaritmo de la propiedad en cuestión, que puede ser la constante de velocidad para una reacción química,
o la presión de vapor para el equilibrio líquido-vapor, tiene una dependencia con la temperatura de este tipo, ¿sí? Donde el parámetro este que aparece acá como energía va a tener distintos nombres según sea el equilibrio de vaporización, y en ese caso es el delta H de vaporización, ¿se acuerdan? O si es una reacción química, este parámetro de energía va a ser lo que llamamos energía de activación. Pero la dependencia matemática de la propiedad que estamos analizando con la temperatura es de este tipo. Y ya vamos a volver a explicar parcialmente por qué se puede encontrar este tipo de dependencia, incluso con el modelo simple que estamos analizando nosotros de un gas ideal. Bueno, entonces, existe una distribución de velocidades, nos vamos a ocupar ahora de analizarla un poco en detalle y encontrar una expresión matemática de esa distribución. Como les dice el apunte, les dicen las filminas y también el apunte que les subimos nosotros, vamos a encarar este problema desde uno de los posibles ángulos que tiene que ver con realizar una analogía con la distribución de Gauss. Como ustedes vieron en análisis de errores en datos, cuando analizaron la distribución de errores, la distribución gaussiana es una de las posibles distribuciones y se basa en la aleatoriedad de los resultados. Bueno, nosotros vamos a mostrar, y además asumimos que es una función que ya conocen, la distribución de Gauss, entonces vamos a trazar una analogía entre lo que pasa con la distribución de los componentes de velocidad para poder escribir la función esta que no conocemos de una manera similar a la función de Gauss. Y vamos a darle un significado físico particular a cada uno de los parámetros que tenga esa función. ¿Sí? Entonces, vamos a ir trazando una analogía que nos permite escribir la misma función, la misma relación funcional. En la teoría de Gauss, podemos decir que los errores son eventos aleatorios. Bueno, el análogo en nuestro modelo, en nuestro problema, sería considerar que las moléculas se mueven al azar. Por otro lado, la probabilidad de cometer un error en el intervalo entre x y x más diferencial de x se puede hallar si existe una función continua, f de x, tal que f de x por diferencial de x es su medida. ¿Qué quiere decir? Bueno, en la teoría de errores esa decimos, existe una función distribución de probabilidades, tal que este producto, me da la probabilidad de hallar un valor entre x y x más diferencial de x. Nosotros ya dijimos, en nuestra teoría de las velocidades moleculares, existe una función f de bx que me permite calcular cuál es la probabilidad de hallar moléculas que tengan componente de velocidad, en este caso en la dirección x, entre b de x y b de x más diferencial de b de x. Como hablamos también la vez pasada, como estamos analizando una función de distribución que es continua, no puedo hablar de cuál es la probabilidad de obtener un determinado valor, porque eso sería nulo, ¿sí? Siempre voy a restringirme a algún intervalo de la variable, aunque sea un intervalo muy chiquito. Fíjense que en este caso estoy hablando entre b de x y b de x más diferencial de b de x. Es un intervalo que tiene ancho diferencial, es muy chiquito. Pero si no, la probabilidad de obtener un valor concreto sería nulo. Y si quiero hallar la probabilidad, bueno, es el producto de f de bx por el ancho del intervalo. Además, en la distribución de Gauss es igualmente probable cometer un error por exceso o por defecto. Entonces esa función f de x tiene que valer lo mismo en menos x. Esto es lo mismo que decir que la función esa en cuestión es una función par. Ya hablamos la vez pasada, la clase pasada, de que pasa lo mismo con la distribución de velocidades, y podemos decirlo como que en un sistema en equilibrio no existen direcciones preferenciales. De hecho, que yo defina el sentido positivo para un lado es totalmente arbitrario. Podría cambiar rotar los ejes y lo que llamé negativo ahora se llama positivo. Entonces, evidentemente, esa función tiene que ser par. Además, en la distribución de Gauss, la probabilidad de cometer errores muy grandes es muy baja, ¿sí? Quiere decir que esta función, el límite cuando los valores tienden a valores muy positivos o muy negativos, es cero. ¿Sí? Es una función que converge. Pasa lo mismo con la distribución de velocidades. Dijimos, las moléculas no se pueden mover a velocidad infinita. Entonces, la probabilidad de hallar moléculas que se muevan a velocidades muy altas o que tengan componente de velocidad en un sentido muy altas o muy altas en el otro sentido que yo llamé negativo, también tiene que ser cero.
Además, si tuviéramos dos eventos independientes, en la teoría de errores, la probabilidad de cometer un error x2 cuando en una medida previa se cometió el error x1 se puede calcular como el producto de las dos condiciones. Como estábamos hablando hace un ratito, estos eventos son independientes, ¿sí? La medida anterior no tiene ninguna influencia sobre la medida actual. Y eso es análogo a pensar la probabilidad de hallar moléculas que se muevan con distintos valores en las distintas componentes de velocidad. La probabilidad de hallar moléculas que se muevan simultáneamente alrededor de un determinado valor de Bx, de Bi o de Bz va a ser el producto de las tres funciones. Bueno, entonces, con todo eso que dijimos, esperamos convencerlos de que la función de Gauss y la función esta que me diga cuál es la distribución de componentes de velocidad en un determinado sentido, tienen que tener cierta similitud, ¿sí? Nosotros ya sabemos, y ustedes lo vieron en el análisis de datos, cuál es la función cuál es la forma de esta función gaussiana, ¿sí? Es una exponencial que dentro del exponente tiene un término cuadrático. La representación de esa función es una campana. Muchas veces se habla de una campana de Gauss, que es simétrica respecto del cero en este caso. Y aparece, en este caso, un único parámetro, sigma, o sigma al cuadrado, pero básicamente es el mismo parámetro, que es la varianza, que está relacionada con el ancho de la campana, el ancho de la distribución. Además sabemos que, por ser una función de distribución de probabilidades, la integral en todo el espacio en el que está definido, que en este caso va de menos infinito a infinito, tiene que dar 1. Bueno, por analogía con esta función, escribimos que la función de distribución de velocidades tiene esta forma, fíjense. Es una función exponencial del cuadrado de la velocidad. Y aparecen dos parámetros, que en este caso nosotros llamamos a y lambda. La cuestión que tenemos ahora es, bueno, está bien, estamos convencidos de que tiene esta relación funcional. ¿Qué serían lambda y a en el sistema que estamos pensando, que es un sistema físico? Entonces va a tener alguna relación con los parámetros físicos microscópicos del gas ideal este que construimos. Entonces, lo que vamos a hacer a lo largo de los pasos que siguen es encontrar alguna relación entre estos parámetros, a y lambda, ¿sí?, con cuestiones del modelo. Por ejemplo, dijimos, la función de Gauss está normalizada, la integral en todo el intervalo en el que está definido de esta función sabemos que es 1. Bueno, si esta es una función de distribución de probabilidades, dijimos que también tiene que cumplir con esa condición, ¿sí? La integral en todo el intervalo en este caso va de menos infinito a infinito, de f de b diferencial de bx, tiene que ser 1. Entonces si escribimos esta función y la integramos, esta integral debería ser 1. Entonces esta es una restricción que se impone sobre la función general que nos va a permitir encontrar, por ejemplo, uno de los parámetros en función del otro. Si se quiere, digamos, tenemos una ecuación ahora que vincula estos dos parámetros. Cuando se realiza la integral de la ecuación de Gauss, ¿sí?, surge, lo escribimos de este lado porque vamos a hablar de una función, de una integral que es bastante conocida que se llama la integral de Poisson. ¿Sí? Es una integral que está definida, que tiene un valor y que surge del análisis de una gaussiana, de la integración de una gaussiana. Dijimos nosotros que, fíjense, de la ecuación gaussiana que tenemos acá, ¿sí?, vamos a integrar esta función entre menos infinito a infinito de f de x diferencial de x. Y lo que vamos a hacer es, fíjense que acá aparece un sigma abajo en el denominador, y en esta otra diapositiva lo tenemos escrito directamente, ese sigma que iría acá adelante, lo escribimos debajo del diferencial de x. ¿Sí? Solo lo puse en otro lado. Porque la idea es que podamos definir un nuevo parámetro. ¿Se acuerdan cuando resolvíamos integrales por sustitución de variables? Definíamos una nueva variable, en este caso vamos a llamar u a x sobre sigma. Si escribimos esta variable, ahora la integral en términos de la nueva variable nos queda escrita de esta manera. Reemplacé el diferencial de x sobre sigma por un diferencial de u. ¿Sí? Esto lo podemos hacer siempre, y de hecho lo vamos a hacer varias veces ahora a lo largo de estas clases. Lo que tenemos que tener presente también es que si yo cambio la variable de integración, también tengo que cambiar los límites. Pero bueno, los límites en x eran menos infinito a infinito. Si defino una nueva variable que es u, cuando x tienda a infinito, u también va a tender a infinito.
cuando x tienda a menos infinito, u también va a tender a menos infinito, ¿sí? Porque sigma, no sé si lo dije, pero es un parámetro positivo. Es la raíz de la varianza. Bueno, si reordenamos esta ecuación, fíjense que lo que me queda es, tengo una raíz de pi acá dividiendo, la puedo pasar del otro lado, ¿sí? La integral entre menos infinito e infinito de la exponencial de la variable al cuadrado, diferencial de esa variable, es raíz de pi. Que como esta función es par, ¿sí? O sea, el integrando este es par, y tengo la integral entre menos infinito e infinito, esto lo puedo escribir como 2 veces la integral entre 0 e infinito. Eso pasa con cualquier función par. Entonces, puedo escribir esta forma, así de la integral, ¿sí? Sé que la integral entre 0 e infinito va a ser la mitad de esta integral, o sea que la integral entre 0 e infinito del exponencial de menos la variable al cuadrado va a ser raíz de pi sobre 2. Todo esto para mostrarles esta integral que sé que es muy conocida, se conoce como integral de Poisson. Y lo que vamos a hacer nosotros es utilizar este resultado, este o alguna de las formas previas, para encontrar un vínculo entre los parámetros que tenía la distribución de velocidades, a y lambda. ¿Sí? En nuestra expresión vamos a usar también esta estrategia de definir una nueva variable. ¿Sí? Fíjense, acá me convenía definir como variable el cociente de x sobre sigma, por la expresión que tenía acá en el exponencial. En nuestro caso, de la función distribución de velocidades, fíjense que en el exponencial aparece lambda por b sub x al cuadrado. Entonces, algo que me va a interesar, yo necesito que para poder usar el resultado de la ecuación de Poisson, esto me quede la exponencial de menos la variable al cuadrado. Bueno, si quiero que todo esto sea una variable al cuadrado, evidentemente voy a tener que definir esa variable como raíz de lambda por bx, ¿sí? De manera que el cuadrado de lo que ahora llame u sea lo que tenía en el exponencial, ¿sí? Entonces, la sustitución de variable que voy a hacer en este caso va a ser definir la variable como raíz de lambda por bx, ¿sí? Y cuando tenga que convertir, bueno, a no lo voy a convertir, no voy a usar ninguna sustitución, cuando tenga que convertir el diferencial de x, de bx, en un diferencial de u, va a aparecer, el diferencial de u va a ser raíz de lambda, diferencial de bx, y voy a necesitar pasar este diferencial de bx, reemplazarlo como diferencial de u sobre la raíz de lambda, ¿sí? Entonces, de esa manera, la integral que me quedó ahora contiene a lambda y a esta integral entre menos infinito e infinito de la exponencial de menos la variable al cuadrado diferencial de u. Y por una cuestión física dijimos que esta integral tiene que ser 1. ¿Sí? Bueno, fíjense que ahora esta parte de la integral, es una integral conocida. Justamente es esta que tenemos acá. Usando este resultado, podemos afirmar que entonces a sobre lambda, sobre la raíz de lambda, por el resultado de esto que es raíz de pi, tiene que ser 1. Si reordenamos esta expresión, entonces a se puede vincular con lambda a partir de esta relación. Y fíjense que ahora la función que yo había escrito, si reemplazamos a en términos de lambda, tiene un único parámetro. ¿Sí? ¿Para qué hicimos todo esto y usamos esta relación y toda esta matemática? Porque habíamos propuesto una forma funcional para la función distribución de velocidades, que tenía 2 parámetros. Bueno, una condición física nos permite vincular los parámetros de manera que ahora la función distribución de velocidades tiene un único parámetro, lambda. Y tenemos que avanzar en, bueno, qué significado va a tener ese lambda. Para eso vamos a usar alguna otra condición. ¿Sí? Bueno, por último, todo lo que escribimos para f de bx se puede hacer un tratamiento análogo para f de bi y f de bz. ¿Sí? Y como dijimos que puedo intercambiar los rótulos de esos distintos, lo que llamé los distintos ejes, van a tener la misma forma funcional f de bi y f de bz. ¿Sí? Bueno, en principio lo que sabemos es que esta función tiene una forma que viene dada por una gaussiana, y aparece un parámetro lambda que todavía no tiene significado físico, pero ya lo vamos a encontrar. Lo que sí sabemos es que este parámetro lambda, así como la
la varianza o la desviación estándar determina el ancho de la gaussiana, este parámetro lambda que aparece acá también va a determinar el ancho de la función distribución de velocidades. ¿Sí? En concreto, cuanto más chico sea ese parámetro lambda, fíjense acá está graficada la función para dos valores de lambda, cuanto más chico sea ese valor, ese parámetro lambda, más ancha es la función. Y ahora vamos a avanzar un poquito más sobre cuál es el significado físico de ese lambda. ¿Sí? Y para eso vamos a usar una condición que nosotros ya conocíamos, que dada esta función, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya encontramos un vínculo entre la velocidad al cuadrado media en Profe, módulo? ¿te puedo hacer una consulta? Sí, decime. Lo que dijiste recién, cuando lambda es menor, el ancho de la campana va a ser mayor. Sí, Ah, pues ya, gracias. sí, porque fíjate que acá lambda está multiplicando la variable, a diferencia de lo que pasa con la gaussiana. ¿Se acuerdan que cuanto más grande la desviación estándar o la varianza, más ancha es la función? En este caso pasa al revés porque la relación funcional está escrita distinto. En el exponencial tenemos lambda por la variable al cuadrado, y si vamos a la de Gauss, ¿sí? En la exponencial de Gauss es la variable al cuadrado sobre este parámetro. ¿Sí? Entonces nuestro lambda funciona de manera inversa a la desviación estándar, o a la varianza. Cuanto más chico, es análogo a tener una varianza más grande. ¿Sí? Sí, genial, profe. Ok. Bueno, nosotros ya habíamos encontrado esta relación diciendo que la componente de velocidad en X, en Y o en Z tienen que ser iguales, porque nuevamente es algo que defino de manera arbitraria. Entonces teníamos este vínculo entre el módulo al cuadrado y el módulo del cuadrado en cualquiera, el valor medio del cuadrado en cualquiera de esas componentes. Y además, pensando en la energía cinética y el vínculo con la temperatura, habíamos encontrado que el valor medio del cuadrado de las velocidades en módulo tenía que ser 3kt sobre m. ¿Sí? Entonces, a partir de esta relación, podemos ver rápidamente que el valor medio de bx al cuadrado es kt sobre m, ¿no? O sea, esta relación que tenemos acá. Y vamos a usar esta relación que dedujimos antes para encontrar entonces cuánto vale lambda. Porque dijimos, esto es el valor medio de bx al cuadrado. Y además sabemos que si yo conozco la función de distribución de probabilidades, el valor medio de bx al cuadrado lo puedo calcular como la integral en todo el intervalo en el que está definido de bx al cuadrado por la función de distribución. ¿Sí? Y ahora ya tiene un valor esa integral para nosotros. Es kt sobre m. Si reemplazamos acá adentro la relación funcional, esta que tenemos acá arriba, ¿sí? Entonces nos queda que una integral que contiene al parámetro lambda, ¿sí? Esta que está acá, es directamente igual a kt sobre m. ¿Sí? De lo que en principio podríamos sacar una relación de lambda con las variables del sistema, las variables microscópicas o macroscópicas, pero las variables físicas, la masa de las moléculas y la temperatura. ¿Sí? Para eso vamos a usar una relación, una ecuación definida. Así como antes usamos la ecuación de Poisson, o sea, usamos este resultado, de que la integral entre menos infinito e infinito de la exponencial de menos la variable al cuadrado es raíz de pi. Bueno, hay un montón de integrales de esta forma que convergen y cuyos resultados están tabulados, por ejemplo. En particular, por ejemplo, se sabe, y esto se puede resolver haciendo análisis variable compleja, pero no importa, están tabuladas estas relaciones, cada vez que tenga la integral entre menos infinito e infinito de la variable al cuadrado por la exponencial de menos la variable al cuadrado, eso va a dar siempre raíz de pi sobre 2. Entonces puedo usar este resultado, ¿sí?, para resolver esta integral que tenemos acá y encontrar la relación entre lambda y los parámetros del sistema. ¿Sí? Por analogía entre esta ecuación y esta, ¿sí?, haciendo un cambio de variables, podemos probar, y esto se lo voy a dejar a ustedes hasta el jueves, si tienen alguna duda me preguntan, a partir de esta relación, de reemplazar acá esa integral, se puede encontrar que lambda es 2m sobre, m sobre 2kt. ¿Sí?